no les importa, lo que podemos hacer para la ronda de preguntas es, como vamos un poco mal de tiempo, hacemos rondas y nosotros contestamos lo más breve posible a la mayor número posible de preguntas. Vale. Así que animo a cualquiera, como estamos grabando la conferencia, les pediría que hablaran con este aparato más o menos cerca de la boca. Hola, hola. No centro de las conferencias. Quería hacer una pregunta porque, soy profesora de filosofía y de psicología en secundaria y sé que hay algunas alumnas aquí de psicología y de filosofía de bachillerato. Quería preguntar, desde vuestro punto de vista, alguien que se proponga comenzar su formación dentro de la psicología, que tengo muchos alumnos interesados, si es importante hoy en día, sobre todo desde la perspectiva de que la psicología o también la psiquiatría es una pseudociencia, ¿no? Desde la perspectiva de que no puede ser una ciencia de la salud, puesto que no es científica. ¿Qué papel juega la filosofía en la formación de los futuros psicólogos y también qué papel puede jugar la filosofía dentro de la formación psiquiátrica a nivel dentro de la medicina? Y si puede ser sencillo como respuesta a alumnos de bachiller. Simplemente quería preguntar por la bibliografía donde pueda contrastar el diagnóstico de neurosífilis en Schreber, porque realmente me interesa. Yo quería plantear una cosa. Michel Foucault fue un gran crítico de la psiquiatría, porque hasta los años 70 se tenía de este siglo pasado, se tenía los enfermos normales hoy por hoy diagnosticados que no necesitan internamiento en instituciones psiquiátricas. Las cárceles, porque no reinsertaban prácticamente a nadie. Y tal y cual, ¿desde qué punto de vista vosotros veis la rehabilitación de un delincuente, por ejemplo, que tiene el neurocórtex muy desarrollado y es por tanto un psicópata y no hay solución psicológica con él más que el neurobiofeedback? Entonces, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo enfocáis a día de hoy según el avance de la psicología? Gracias. Yo quería preguntar una cosa. Si partimos de la base que la ciencia es aquella disciplina que utiliza el método científico, si en concreto en la psiquiatría, a partir de los años 1950, por ejemplo, como dijo Ernesto, cuando se empezó a investigar sobre los procesos de la serotonina, no se puede pensar que a partir de cuando menos en ese momento si la psiquiatría sí se podría considerar que empezó a dar pasos dentro de ser una ciencia. Yo quería preguntar hasta qué punto no puede ser peligroso que la concepción de la psiquiatría como algo que ni siquiera pretende ser una ciencia. Porque una de las cuestiones más importantes de la calificación de ciencia es, la demarcación, ¿no? Es decir, a partir de aquí podemos hablar de algo, podemos haber una discusión racional y a partir de aquí no. Es decir, la psiquiatría, uno de los elementos que siempre tiene que luchar es, contra, por ejemplo, el psicoanálisis barato o la autoayuda o, el fenómeno actual del coaching, ¿no? De decirlo de alguna forma. ¿Hasta qué punto puede ser peligroso, negar la psiquiatría la calidad de ciencia y dejarla, en la intemperie de estos de autoayuda, de filosofía New Age y, todos estos optimistas actuales, ¿no? Filosofía positiva y todas estas cuestiones? Bueno, yo quería decir, son dos cosas, una pregunta y un apunte, es decir, no sé hasta qué punto, y en su opinión, ¿no? Sería pertinente, porque en el mundo de la psiquiatría, en el mundo de la medicina, sabemos que en estos dos últimos siglos se han utilizado para hacer la división sexual de la población, del trabajo y todo lo demás. Entonces, me gustaría saber si no consideráis que hasta cierto punto esta investigación o estas investigaciones que habéis hecho se tengan que dar también
una visión un poco más de género para visualizar ciertas cosas que aparecen a partir de 1850, 1870, de 1900 creo que son las primeras psiquiatras de Montpellier y no sé, creo que a lo mejor se le podría ver esas ciertas cosas porque realmente los resultados que ha dado la medicina y la psiquiatría han sido mucho a eso, a la visión sexual, han sido mucho al control de la mujer, a la parte patologista de la mujer, ¿no? Otra cosa, resulta que se comprobó con animales primero y sobre todo con personas después que administraran doble bodopa a una persona, las membranas intercraneales, no conociéndose su funcionamiento, segregaban dopamina en el cerebro y se luchaba contra el Parkinson. Eso sería más bien neurológico, pero la cuestión viene a ser lo mismo. Por ejemplo, con las benzodiazepinas, léase lorazepam, o sea, Orfidal, léase alprazolam, que también se vende como tranquimacin o tal, tienen unos efectos secundarios y unas ventajas. ¿Cómo veis vosotros, o desde el punto de vista de cómo mejorar la calidad de vida sin ellas, cómo lo veis de factible? Ya. Eso. ¿Alguna más? Sí. ¿Ahí? Vale. No, por mí sí. Simplemente es que, ¿qué visión le dais actualmente? Ya que se habla aquí desde la antigüedad hasta el DSM-3, me gustaría saber mínimamente de los funcionamientos de nuestra visión desde el punto de vista más filosófico de la actualidad que hay con el DSM-5, que es como el mejor principio totalmente comercial, mercantil y no nada humanista, pero nada. Ya. ¿Respondes tú primero? Vale. No, tengo unas temitas. Vale. ¿Estos no tiran o qué? No, esto. Vale, yo quería responder a la pregunta sobre la relación entre filosofía y psiquiatría. La pregunta sobre si a partir de 1950 efectivamente la psiquiatría es una ciencia, porque yo defiendo que sí, y Ernesto defiende que es una pseudociencia, bueno, que ni siquiera se ha planteado ser una ciencia, y a raíz de esa pregunta y de esa pregunta voy a responder también la tuya sobre los peligros que conlleva no aceptar que la psiquiatría sea una ciencia. Entonces, yo lo que trato de hacer es ver cómo ese cambio de mares que existe en la Segunda Guerra Mundial fue una condición necesaria, por así decirlo, de que los viejos debates metafísicos sobre mente-cuerpo, sobre psicodinámico materialistas de letras, no materialistas de ciencias, ese cambio de mares, lo que digo es que posibilitó algo así como una especie de pragmatismo, una tradición muy pragmatista en Norteamérica, ¿no? Eso es, no sé, el pragmatismo no entra en bachillerato, pero es una de las principales corrientes hoy en día del país más poderoso del mundo y debería entrar. Entonces, sí, la idea del criterio Fechner, justamente lo que viene es a contradecir eso que decía Ernesto, ¿no? Es la idea de que lo más importante para los psiquiatras eran los manuales y no los informes. Yo creo que hay un grupo o sea, los que realmente están detrás del DSM-3, que eso está en Making de DSM-3, son unos tipos que se llaman George Wynne, bueno, no voy a decir los nombres, no, para no saturar, pero son unos tíos que están, por así decirlo, bastante fuera de lo que sería el ámbito psicoanalítico. Y son bastante reacios a todo, ¿no? Y de hecho son, pues eso, bastante rebeldes, ¿no? Por así decirlo. Y son estos a los que pilla Spitzer para hacer y Spitzer lo que hace justamente es contratar a Fechter para hacer y el criterio de Fechter es no será ninguna enfermedad una cosa que no sea a largo plazo, es decir, lo que dije antes, si se te ha muerto el perro, eso no es una enfermedad, y no vale nada la tradición psicoanalítica ni ninguna otra tradición, es decir, ahí lo que se hace es justamente entrar en la modernidad, la psiquiatría, por así decirlo, es decir, la voz del maestro no vale nada, la voz de lo que haya dicho Adler, Freud, etcétera, no vale nada, y a partir de ahí lo que hace Spitzer es encerrarse con su mujer durante aproximadamente 5 o 6 años trabajando sin parar para ir cogiendo informes sueltos e ir preparando el DSM-3, ¿no? De hecho, una de las coñas que sucede con Spitzer cuando está haciendo el DSM-3 es que cuando están acojonados los de la Gran APA, los psicoanalistas y demás, es que llaman los de la Gran APA y le dicen, oye, ¿podemos colaborar en tu DSM-3 para meter términos como el de neurosis y demás? Y dice, no, hagan el suyo propio. O sea, Spitzer era un maniático del trabajo, estaba tan absolutamente convencido de que no iban a poder terminar el DSM-3 o lo que fuera, la Gran APA, que ellos van a todo esto. Entonces yo lo que pretendía sugerir es
que la psiquiatría tuvo un momento muy filosófico y con mucha relación, por ejemplo, con el kantianismo, con Freud, el problema mente-cuerpo, que ahí estaba totalmente relacionado y lo que pasa es que yo no pude entrar ahí en ver, o sea, los criterios de la física matemática y por qué Fechner y los fisiólogos intentaron reducir los fenómenos psíquicos a la mente, no pudieron, y por eso Freud ganó, porque los fenómenos psíquicos solo podían ser entendidos desde sí mismos. Cuando los problemas mente-cuerpo son totalmente disueltos por la propia metafísica norteamericana, lo que hay es un criterio pragmatista, en plan, cogemos esto, esto y esto. Entonces ahí aparte surge, pues obviamente, la farmacología y demás, como ciencia pragmática, eso empieza a funcionar bastante, por lo menos para mí, a partir del DSM-3, que es, o sea, casi todas las historias que se hacen para desacreditar la psiquiatría como ciencia van del siglo XVIII hasta el DSM-3 sin meterse después de lo que pasa en el DSM-3. Por ejemplo, la de Ernesto. Pero luego ya que se mete escáneres cerebrales a estudiar eso muy concretamente y demás. Y obviamente, en esta detrás de los intereses, o sea, por ejemplo, las compañías de seguro eran un actor bastante claro. El miedo que tenían de poner el DSM-3 era justamente de que las compañías de seguro hicieran de eso una especie de Biblia, y lo que no hubiera dentro de ahí porque simplemente el estado de la ciencia no estaba tan avanzado, se quedara fuera. Pero al final, ¿qué pasó? Que las compañías de seguros lo que realmente sí que imponían, ¿no? Pues eso, yoga, autoayuda, etcétera, de tipo privado, o sea, era una especie como de recuperación de mercado, de cuota de mercado de esa masa, y de volver a crear la idea de el sano infeliz, por así decirlo, de volver a recuperar la neurosis bajo otra forma. Entonces, obviamente, pues eso es muy peligroso, sobre todo porque hay casos pues, de padres que no quieren llevar a lo mejor a una hija o un hijo al psiquiatra, y le están durante 2 años llevándole a donde sea, ¿no? A hacer terapia de lo que sea, y a lo mejor tiene una cosa que es corporal, donde sí que cabe una medicina efectiva, y que además si no se aplica esa medicina, pues esa persona puede sufrir un daño ya de por vida, etcétera, ¿no? Entonces yo por ahí respondo, ese cambio de mares de metafísica continental a metafísica pragmatista, que sí es una ciencia, y que sí que es una ciencia, y por lo tanto que los demás son unos... ¿Cómo se dice? Saltimbanquis. Sí, yo voy a responder a varias preguntas, en concreto la cuestión feminista yo la intento más o menos incorporar, aunque quizás no, la perspectiva de género, quiero decir, la incorporar en mi exposición, pues subrayando por ejemplo la importancia de esas enfermeras que empezaron a trabajar e incorporar al trabajo en los hospitales y luego posteriormente en los asilos en la Primera Guerra Mundial, la cuestión de la histeria por parte de Charcot como una especie de cuestión también de obsesión misogínica propia, la cuestión del psicoanálisis sexualis, la importancia que tiene, digamos, cómo se exporta ese concepto de degeneración al ámbito sexual, en fin, y vamos, sí, yo creo que eso es importantísimo y hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Yo creo que no ha satisfacido para nada la respuesta que ha dado Ismael como respuesta simple a la cuestión qué pasa con la relación entre psicología y filosofía. Por abreviarla muy rápido, sin entrar en la división entre materialistas, continentales, analíticos, que yo no sé hasta qué punto los chavales de bachillerato manejan, lo que diré es muy sencillo. La filosofía a día de hoy tiene entre sus nichos de trabajo algo llamado, que podemos cuestionar o no, llamado terapia filosófica. Esto es, se ofrece como tratamiento para lo que se calificaba como neurosis dentro del psicoanálisis la propia filosofía como método socrático de preguntas y respuestas con lemas de más o menos autoayuda similares a los de Confucio, solo sé que no sé nada, conócete a ti mismo, etcétera, etcétera. Bien, entonces todo este bagaje de frases magníficas y sutiles, etcétera, de la filosofía se están ahora mismo comercializando por esa vía. Entonces, como hemos visto, por lo menos yo he intentado exponerlo, hay 2 o 3 dentro, junto con el cientificismo o la pretensión de cientificidad de la psiquiatría, hay una perspectiva que yo no calificaría de humanista, sino de tratamiento moral, que tiene que ver con todo lo que he señalado, de humanizar al paciente, incorporarle en una comunidad social, etcétera, y todo eso no es sino la aplicación más o menos espontánea de cierta filosofía. Podríamos incluso hablar de la filosofía espontánea de los antipsiquiatras. ¿Bien? Entonces eso es lo que yo subrayaría, no sé si para los chavales de bachillerato es suficiente o no, pero yo creo que va por ahí la cosa. Entonces, cualquier psicólogo que quiera tratar algo más, que será algo más que un mero redactor de recetas, ¿bien? Para pastillas, evidentemente la perspectiva filosófica yo creo que es crucial tenerla en cuenta, ¿no?
a falta de una verdadera etiología, que es lo que convertiría en ciencia alfa operatoria a la psiquiatría, porque la psiquiatría ahora mismo es una especie de estadística, vamos, de fenomenología de las... Vamos. Tiene una química que tiene, joder, es que claro... Eso la tiene, espera un segundo, la tiene la parte industrial de la creación de las pastillas, que luego posteriormente se justifican a sí mismas buscando la oferta. Entonces es una demanda, es una oferta de pastillas que luego posteriormente encuentra su demanda en unos determinados tratamientos y diagnósticos. No es, o sea, evidentemente que hay una ciencia en la producción química de fármacos, etcétera. Y evidentemente que se mejora la vida, lo mencionaba allí el caballero. Yo mencionaría otra cosa: cuando el Prozac se empiezan a plantear el proceso de comercialización de Prozac, el Prozac se anuncia como un adelgazante, porque entre los efectos secundarios del mismo estaba la pérdida de peso. Pero cuando descubren que además de adelgazar, pues cura o elimina o mitiga la disforia, y puede ser una especie de tratamiento para la depresión, que es la enfermedad que está sentada a la derecha del Dios Padre Capital, pues se convierte en la medicina en el fármaco más vendido, más rápido de la historia de Occidente, ¿no? Pues teniendo portadas de revistas y de periódicos, en fin. Eso es lo que yo diría por ahí. En cuanto a lo de la ciencia, no todo lo que es científico es pseudocientífico. Es que esto es la trampa del Círculo de Viena. El Círculo de Viena entendía, en su visión purista de la filosofía y de la ciencia, que todo aquello que no fuera una ciencia era ideología, y por lo tanto que debía purificarse el lenguaje natural de pseudosilogismos y pseudorazonamientos, y que lo que no era ciencia pues era cuestión de fe, o de aquello que decía Wittgenstein, que no se dice sino que se muestra. Pero yo diría todo lo contrario. Junto con la ciencia hay un montón de disciplinas, como la ingeniería, que se basan en conocimientos científicos y prácticos y prudenciales, y que están apoyadas ineludiblemente en concepciones funcionales o de concepciones de la justicia, del bien, del orden social, y que no son ciencia, por mucho que tengan una base científica remota, como es el caso de la química, que yo no niego en la producción de fármacos. ¿Quieres replicar algo? Sí. Venga. Pero a ver, claro, pero es que en plan, donde hay química en la producción de fármacos, pero también en la reacción de los fármacos en el propio cerebro. Eso no tiene... Vale. Pero se me ha escuchado, ¿no? Más o menos. O sea, que no solamente hay la química en la producción de fármacos con beneficio económico, incluso el propio beneficio económico, no es un postulado. Lo que sí es científico es la relación de esos químicos con el cerebro, la exploración del cerebro mediante escáneres de muchos tipos, cómo se da más perfeccionando los escáneres, etcétera, etcétera. Si tú tienes un buen criterio de demarcación, por así decirlo, de lo que es una enfermedad y que no, y cuando tienes ya por fin lo que es una enfermedad, sabes cómo tratarlo y demás, a mí sí me parece que eso es una ciencia. Pero claro, el problema de que si pones a dos filósofos discutiendo si la psiquiatría es una ciencia, es que se pueden tirar 8 horas discutiendo que es ciencia, porque obviamente tú vas a tener un concepto de ciencia desde el materialismo filosófico de Gustavo I, y yo pues me siento más afín a los operacionalistas y demás. Entonces yo tengo una visión muy pragmática de lo que es una ciencia. O sea, si cura a los pacientes y de repente se vacían todos los asilos, etcétera, etcétera, y además postulas un criterio subjetivo que es el que postula ¿cómo se llama? Spitzer. Entonces eso lo que hace es que, a pesar de que la psiquiatría pudiera estar llena de prejuicios, dogmas, etcétera, el propio empoderamiento de los propios grupos, mediante ese criterio subjetivo, se pueden agarrar por ahí para empezar a eliminar cosas que no son enfermedades. Y eso yo creo que es la clave. O sea, que progresa no solamente científicamente, sino que además los restos morales se van echando para atrás cada vez más. No sé, a mí eso me parece que es progresismo, realismo progresivo, que es la clave de una ciencia. A ver, ¿podemos dar otra ronda de preguntas? ¿Una última? Respondiendo a lo que decías tú de si la psiquiatría es una ciencia o no, es muy básico, que creo que lo vamos en el bachillerato, es muy básico, pero responde totalmente. Si una ciencia, las matemáticas, la física, la química, te dicen, por lo tanto son ciencias, tú con la psicología, con la psiquiatría, no puedes predecir, por lo tanto no es una ciencia. No te aporta la capacidad de predecir un suceso o un comportamiento. Por lo tanto, una ciencia que te dice, la psicología y la psiquiatría, no. Bien. Simplemente decir que es que no cura, mitiga síntomas, no cura. Eso es. Claro, es que es la definición para mí de cura. Porque para mí detrás de para mí de las cosas importantes del concepto de síntoma que tienen los materialistas, por así decirlo, en contraposición de los freudianos, es que los freudianos te dirían, todos los síntomas en realidad solo van a otra cosa que está más profundamente. Una de las cosas que introduce Freud es justamente lo de, a mí me da igual lo que haya detrás de los síntomas, si se mitigan no hay enfermedad. Pero eso es un concepto pragmatista en tanto en cuanto es como pura superficie, no se presupone nada más detrás. Eso obviamente, vale, sí que hay enfermedad porque además
no solamente mitiga, quiero decir, sino que además imprime unos efectos secundarios de la hostia, ¿no? Además que la psiquiatría hoy en día tradicionalmente tiene estado criticada por mogollón de historias, ¿no? Pero es que hoy en día, desde hace pocos años, ahora mismo, está siendo, se comporta de una manera completamente aberrante con los tildados enfermos, a todos los niveles. Sigue habiendo violencia, sigue habiendo sufrimiento y se sigue tragando a la gente de una manera que yo no veo que realmente la gente psiquiatrizada de alguna manera pues positiviza realmente su vida gracias a ella. Si la positiviza de alguna manera es gracias a lo mejor a otro tipo de voluntades o demás, pero desde luego por la propia psiquiatría, puede haber un empuje, un quebramiento de alguna crisis o algo así que después genere otra historia distinta, pero realmente no solo es una pseudociencia, es que aunque fuera una ciencia, a mí la ciencia me da por el culo. Está bien, a mí eso me parece bien. Por levarlo un pouco a parte filosófica e en relación ao que di algunha xente intentando adivinar ou non se é unha ciencia ou non é unha ciencia, recordaría que o tema que o concepto de cientifismo e de ciencia creo que temos que ir para atrás e falar dos paradigmas que todo o mundo coñece, creo, bueno, a xente que estades involucrada nestas ramas, tanto na psiquiatría, na psicoloxía, etc. Os paradigmas, non se pode falar da ciencia como algo que é definible, porque a propia definición de ciencia conleva uns prexuizos de cando se creou ese concepto, que é o de ciencia e o de método científico. O método científico está baseado nuns paradigmas que foron os do contexto onde se crearon ese concepto. Hoxe en día hai outros conceptos, poden ser máis criticables ou menos criticables, como as pseudociencias ou como esas filosofías baratas, das que eu estou en contra, por suposto, pero creo que é básico ter en conta que o concepto de ciencia, o concepto de método científico non é universal, nin é unha verdade absoluta, e hai que volver ao tema dos paradigmas. Os científicos estudian en base a paradigmas. Solo me pediría que valoraseis la figura de Luhmann. Luhmann, sí. Es el autor de la teoría de la felicidad y Menos Prozac, Platón, ¿no? Sí. A ver. Pero un segundo, yo es que soy de los de menos Platón y más Prozac, en verdad. yo a pesar de todo también. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor había otra pregunta y no la hemos soltado, pero vamos, no. Bien, pues cerramos ya. Yo simplemente diría que hay críticas muy conocidas al libro de las revoluciones científicas, que hasta tal punto que, vamos, en ediciones posteriores se suelen incorporar siempre epílogos y prólogos en los que se dice del propio término paradigma, porque la dificultad es definir el propio concepto de paradigma y entender cómo es posible que a pesar de las revoluciones científicas se queda siempre un núcleo, de tal forma que todo el conocimiento adquirido, por ejemplo en física, aunque no deja de tener valor, ¿no? La física newtoniana, dentro de la física general que incluye la relativista, no se refuta por completo, sino que se convierte en una parte de la física general para determinadas velocidades y masas. Eso sí, para velocidades no muy próximas al Sol y de masas no muy grandes. Entonces, quiere decir que funciona, es lo que decía Ismael, ¿no? Quiere decir que la física newtoniana, si quieres, con física newtoniana es como se ha calabado no iba a decir un dron, pero no es un dron, una nave en un asteroide. Entonces, para ese fin no se necesita a Einstein, ni la teoría de relatividad, ni la teoría cuántica, porque para esos niveles no opera. Entonces estamos hablando de cuestiones de escala, estamos hablando de cuestiones de nivel al que nos movemos. Yo, más que la crítica al concepto de método científico, que lo entiendo perfectamente, porque no existe un método científico unificado, es en parte lo que he querido exponer, o es en lo que se basa la teoría del cierre categorial de bueno. Hay diversas formas de... O sea, el método científico en historia no se parece en nada, en caso de que consideremos la historia de una ciencia, que yo creo que sí que lo es, pero a su manera, con el método científico en psicología, que es completamente distinto a la psiquiatría, y vamos, a mi juicio están muy separados.
o al método científico en física, etcétera, se opera de manera distinta y es más bien el carácter sintético de las identidades que se obtienen, esto sería muy largo de exponer, lo que hace que todas las ciencias se parezcan. Uno dice, la ciencia está modulada contextualmente, bueno, pero es que eso, como vimos de todas formas en el modelo, en la época científica, de alguna forma, esa objeción tendría sentido como desde un punto de vista librado de cualquier materialidad o contexto nacional o social. No sé si me explico. ¿Desde qué punto de vista se objeta que la ciencia tiene un contexto? Porque todo aquello en lo que tratemos, incluida la física newtoniana, etcétera, se basa en premisas, en contextos, en cierres, en escalas, en fin. No sé si estoy respondiendo bien a esa cuestión. Hay una que nos hemos saltado que me pareció muy interesante, que yo he apuntado muy brevemente en la conferencia, que era la relación entre derecho y psiquiatría, ¿no? Y sobre todo el asunto de sacamos una persona que tiene algún tipo de trastorno y demás, ¿no? Porque uno de los primeros casos que hay de eso justamente es por Sachs, ¿no? O sea, de un enfermo que estaba en un hospital y tendría... la verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero básicamente llamó a Sachs lo hizo sacar y a los 2 días mató a 3 personas así. Y además creo que Sachs o uno de estos Goffman tuvo una hija que tuvo esquizofrenia y entonces como que hubo también un diálogo interno entre esta gente bastante interesante a propósito de eso, ¿no? Esa idea, la de derecho y psiquiatría, o sea, es 100.000 veces más complejo de todo lo que hemos hablado aquí. Ahí sí que, por ejemplo, hay que meterse... Yo lo he intentado y ya me ha parecido que para eso sí que habría que pillar a una persona que supiera mogollón de jurisprudencia. Había unos libros que he leído que son malísimos de filósofos intentando meterse en ese berenjenal y haciendo el ridículo directamente, como el Tomás Ibasols, que es un libro que está escrito que yo creo que el tío dijo, yo quiero simplemente que la gente que no haya atenuantes, básicamente. En México hay mucha gente que tendrá atenuantes en ese sistema jurídico y el tío escribe un libro prácticamente para ese fin, para decir... somos responsables de nuestros actos a pesar de que tengamos algo, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ese aspecto es importante remarcarlo. Y sobre lo que dices de que, vale, aunque sea una ciencia, es una mierda, yo creo que, esto va a sonar un poco hegeliano, pero también es un momento que incorpora Foucault, lo de cuando decimos hoy en día que estamos mal respecto a qué. O sea, siempre hay que hacer un relativo. Respecto al siglo XVIII, respecto al siglo XIX, yo creo que a pesar de que todo puede ser horrible y a pesar de la psiquiatría, que yo creo que es gracias a la psiquiatría, pero si comparas, y por eso digo que funciona. O sea, que justamente yo preferiría ser internado ahora, en 2017, que en 1914 o cualquier otra época. Pues digo, sí, es una putada, pero es el necesario parto del progreso de la historia para llegar al espíritu absoluto. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y cerramos aquí.